un proceso que dura los años que ha durado y todos los del caso Lavajato nos llevan a pensar que si no modificamos los sistemas judiciales, a sistemas judiciales mucho más sumarios, sencillamente va a haber un gran daño material, moral y político a casos como este, que es un caso evidentemente de corrupción. Vamos a conversar con el analista político Julio Schiappa Pietro para conversar sobre la realidad de lo que se viene, cuál es el impacto político. ¿Cómo está, señor Julio? Buenas tardes, le saluda José María en Radio Exitosa. Ustedes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Señor Julio, ¿qué va a pasar con Alejandro Toledo? El impacto político que va a surtir toda esta situación de la llegada y obviamente de la reclusión del expresidente Alejandro Toledo en el ámbito político nacional. Bueno, es una situación muy triste para el Perú, ¿no? Hay gente maniática en la persecución política que considera de que es una gran oportunidad para que el Perú haga justicia, pero un proceso que dura los años que ha durado y todos los del caso Lavajato nos llevan a pensar que si no modificamos los sistemas judiciales, a sistemas judiciales mucho más sumarios, sencillamente va a haber un gran daño material, moral y político a casos como este, que es un caso evidentemente de corrupción. Claro, en todo caso, el tema, ¿qué culpa tenemos los peruanos? Porque hay una realidad concreta, hay presidentes que han cometido actos de corrupción, ¿no? Y que tendría que haber una justicia que se administre de manera adecuada. Por ejemplo, yo le puedo asegurar a usted que el caso Odebrecht ha causado un enorme daño económico al Perú, porque en esta cultura jurídica que tenemos, aquí se privilegia la punición. Y le doy un ejemplo. Odebrecht tuvo que pagar $2.600 millones de reparación civil en Estados Unidos, y a los 3 meses ya estaba trabajando en algunas obras que eran indispensables terminar de varios campus universitarios en varios lugares de Estados Unidos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué hemos ganado con 20 años de proceso de Odebrecht? Recuerde usted, amigo, que la política no es obra de los monjes o las monjas, sino que es obra de gente que tiene que lograr resultados, y me parece a mí que los resultados de todos estos procesos judiciales son realmente muy lamentables en cuanto a que no se ha retornado dinero al Estado en la cantidad suficiente, con que hay obras paralizadas por casi 40.000 millones de soles en el caso de Odebrecht, y que al final, habiendo habido el cambio de gobierno que ha habido en Brasil, es muy probable que tampoco se tenga la confesión sincera sobre muchos otros elementos. Lo cierto es que el caso de los sobornos de la carretera, de las carreteras que son, digamos, de los cuales se han indicado a Toledo, ciertamente ahí él tiene una responsabilidad directa, porque además ha descubierto que él ha lavado ese dinero y lo ha vuelto patrimonio, ¿no? Entonces, definitivamente es un hombre que probablemente sea culpable. Lo que yo digo es que no puede usted tener en la cárcel por prisión preventiva a tanta gente y luego tener absoluciones o procesos que acaban simplemente por extinción, ¿no? ¿Se ha abusado de la prisión preventiva en todo caso? Yo creo que en general sí, solo que se escapan de la prisión preventiva los grandes peces gordos, ¿no? Por ejemplo, el señor Graña, que yo no sé si será culpable o no, pero es una persona que está implicada de una manera muy grave en varios hechos, 13 hechos de corrupción de su compañía. Pagó coimas a jefes de Estado, a ministros, a diferentes funcionarios. Y sin embargo, él se le ha dado la posibilidad de que lleve el proceso en libertad. En libertad. Claro, ese se ve la la inequidad de la justicia. Ese es un punto. Pero el otro es la eficacia, mi querido amigo. No es posible que un proceso judicial, y yo no condeno el trabajo de los jueces ni de los fiscales de Lavajato, todo lo contrario. Me parece que hay que apoyarlo. Pero sí me parece que hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorar la calidad de ese proceso que ellos llevan adelante, ¿no? Si no, como ustedes ve, hay procesos que ya tienen 20 años, ¿no? Van a cumplir 20 años los procesos, por ejemplo, a Humala y otros, ¿no? Y hay casos en que se va a morir el procesado y nunca lo van a encontrar responsable. Y además, las ridículas comisiones investigadoras del Congreso de la República, con la salvedad de la que dirigió el señor Pari y uno que otro por ahí, que han logrado llegar a conclusiones efectivas que han ayudado a la justicia, pero en general, de 50 o 60 investigaciones que se han hecho, no tiene usted más que 10, máximo 10, que han tenido algún resultado práctico, ¿no?
Claro, señor Julio, ¿y qué le parece que, porque en la política no hay coincidencias, cambian los ministros justamente cuando llega Toledo? ¿Hay un mensaje, Pero, un hombre, análisis que se tiene que hacer ahí? Por supuesto, el señor Otárola está purgando el gabinete porque se da cuenta de que en realidad desde el punto de vista político el gobierno no las tiene todas consigo, mejor dicho, las tiene todas en contra, por una serie de errores de eficacia y además por haber cometido el error político mayúsculo de no haber investigado ni haber llegado a ninguna conclusión respecto a los crímenes que se han cometido en el sur del país, ¿no? Y yo creo que ahí hay una cadena de responsabilidades muy grave que simplemente al no reaccionar ante eso ha generado una situación que ha hecho que este gabinete él lo tiene que purgar personalmente. Están saliendo todos sus enemigos políticos. Todos sabemos que no se llevaba bien con el ministro de Justicia y con el ministro de Trabajo. Definitivamente es una política que lleva que, por ejemplo, se mantenga la canciller, que no merece estar en el cargo, tiene un año de embajadora y ha tenido una política funesta, ruptura de suspensión de relaciones con todos los países de América Latina, ¿no? Entonces creo que ahí hay un error muy grave de sostenerle igual la ministra de Vivienda, que a pesar de que lleva un apellido ilustre, lamentablemente ha tenido intervenciones realmente desastrosas. Por ejemplo, ha cancelado un montón de obras de agua y no hay ninguna información a la población para saber cuál es el motivo. Y además, creo yo que no está capacitada para llevar adelante ese cargo, ¿no? Ok, le agradezco, señor A mí me parece que la lista es muy Julio completa. Chiapa. Yo no quiero ser negativo en todo sentido. Me parece que hay ministros que sí rinden. No me parece que era correcto, por ejemplo, sacar al ministro de Justicia por haber ido a la intervención judicial y fiscal que se hizo contra el señor Joaquín Ramírez. A mí no me parece que eso estaba mal. Creo que era un refuerzo a la acción de los fiscales y jueces, pero no le gustó al señor Otárola y han procedido por eso a sacarlo a él, siendo un ministro que de una u otra manera era un hombre diligente en el cumplimiento de su función. Claro, ok, muchas gracias, muy amable. Gracias por acceder a esta conversación. Una cosa final Aquí que yo en quisiera Éxitos. decir. Una última cosa que quisiera Adelante. decir. El Perú no busca Adelante. venganza, el Perú busca justicia. Recordémoslo, porque en todos estos casos se trata de no humillar a las personas, sino de lograr un resultado positivo, ejemplificador de cómo no debe tolerarse la corrupción en un país. Claro, eso es lo más importante, ciertamente, la justicia y no la venganza. Muchas gracias, buenas tardes.